También vamos a aterrizar el complejo tema del transporte público con dos aspirantes a la alcaldía de Lima, Alberto Sánchez Aizcorbe y Enrique Cornejo. Sus propuestas serán debatidas luego de esta pausa. 7:52. Tenemos un precandidato, ¿verdad? A un precandidato a la alcaldía de Lima. Estamos con el señor Cornejo y el señor Sánchez Aizcorbe. Los dos van por el sillón municipal. ¿Cuál es la solución? A ver. Una pregunta. Después de lo que has visto, la gente quiere soluciones. A ver, sí, ¿no? Permítame un el tema. El problema está diagnosticado ya. Sí, sí, claro. En el cortísimo plazo, hemos estado escuchando las declaraciones del funcionario. En el cortísimo plazo, habría que aplicar lo que la ley ya establece. Y la ley establece no solamente que se pongan multas, sino que 2 multas, por ejemplo, de exceso de velocidad, algunas de las cuales han causado los accidentes, son 50 puntos cada una, son 100 puntos. Ajá. Con 100 puntos, de inmediato, ya debería estar cancelado el brevete por 6 meses. Eso no se está haciendo porque el municipio correspondiente, uno y el otro se pelotean entre uno y el otro, debería efectivamente iniciar la acción correspondiente que la ley ya manda. Y los juzgados de tránsito hacen su trabajo para sancionar rápidamente. A la segunda, ves que el conductor reincide, entonces son un año, son papeletas que van por un año de suspensión. A la tercera se le quita definitivamente el brevete, como cuando ocurre el caso de ebriedad. De manera que la ley ya tiene un procedimiento. En el mediano plazo, pero ya empezando ahora, creo que este peloteo debe acabar. Y sugiero, no es una sugerencia solo mía, sino ya de mucha gente en este momento, que se produzca la creación de la Autoridad Autónoma del Transporte. Claro, porque nos sorprendía. Ni el municipio de Lima, ni el de Callao, exacto, sino que hay una autoridad autónoma que diga, señor, estas son las normas, yo me responsabilizo y se aplican. ¿Ustedes dos están de acuerdo en eso? Nosotros totalmente, sí. Recordamos todavía el famoso cevichito del doctor Andrade con el alcalde Curi. ¿Cuántos años de eso? ¿20 años? Se tuvieron que reunir un cevichito para arreglar. Eso no es posible. La autoridad autónoma, no autónoma, no la llamas autónoma, única del transporte. Lima y Callao está unidos, es una sola ciudad. A mí me hace gracia cuando hace esa diferenciación del Callao como si fuera otra ciudad aparte, separada de Lima. Es una unidad metropolitana. Tiene que ser trabajada así. Una autoridad única, yo creo que no sé cuál será, si es el Congreso. Sí, es un proyecto de ley. Proyecto de ley, pero eso se puede hacer. La autoridad única del transporte. Sí, ¿eso lo puede proponer Lima? Sí, por supuesto. Tiene facultad para proponer iniciativas legales. Y digamos, ¿qué facultades tendría? A nivel Lima, a nivel región, a nivel Lima-Callao, debería haber una nacional. A mi juicio debería haber una por cada región. En el caso de Lima y Callao es una unidad, porque aquí estamos como en las películas de Estados Unidos, que el delincuente pasa la línea del Estado y ya claro, le tiene que la jurisprudencia de la siguiente policía. No debe ser así. ¿Y qué hay que incluir esta autoridad? En primer lugar, asumir el liderazgo del tema y la responsabilidad del tema, porque ahora hay que buscar al Ministerio de Transportes o a la alcaldía, en fin. Uno tiene que responsabilizarse. En segundo lugar, creo que plantear claramente las sanciones y estas que ya están, aplicarlas. Porque, por ejemplo, efectivamente los municipios no están ejerciendo su tarea fiscalizadora y no están ejerciendo su tarea sancionadora al no aplicar lo que la ley dice. Y en tercer lugar, responsabilizarse cuando no se cumplen estas fiscalizaciones. Claro, pero estamos hablando ahí de transporte público, metropolitano, el metro de Lima y los taxis, los todo taxis en uno. Y los combis y todo el proceso de transporte público, por supuesto. Claro, para verlo de una manera mucho más integral. Porque no se puede hacer parcialmente tampoco. Y lo vemos. Hay un temor también a tomar medidas drásticas, porque indudablemente hay un problema social detrás de esta cantidad de familias que viven del transporte público en forma excesiva. Y entonces, ¿qué hacer? Porque se dijo cuando se implementó, por ejemplo, el metropolitano, que, por ejemplo, el Atupac, ¿no? El Atupac Amaru, todos los vehículos de transporte antiguos, digamos, o del sistema antiguo, iban a desaparecer y solo iba a quedar el metropolitano. Eso no ha pasado hasta ahora. No pasa. Y mira, Jaime, por ejemplo... ¿Cómo tendría que pasar? Primero, cumplir con las revisiones técnicas. Si tú aplicaras las revisiones técnicas, siempre se le ha huido. 30 años que huimos de la aplicación de las revisiones técnicas. ¿Por qué no se ha hecho? Y en ese punto, permítame agregar, tenemos un problema estructural. El municipio de Lima acordó una concesión única con la empresa Lidercom, que evita la competencia para que entren más revisiones técnicas, que sería un modo de garantizar la calidad. Eso es un tema que hay que revisar constitucionalmente, legalmente. Enrique, pero a eso se agarraron
para no hacer las revisiones técnicas, lo del LíderCon. Yo hubiera hecho, después lo puedes reformar, pero hay que tomar la decisión. La decisión se había tomado, se había puesto la bandera de las revisiones técnicas, se logró, había un monopolio, puedes llamarlo monopolio, pero ya estaba con todo el equipamiento. Ya, pero a ver. Está el depósito. De acuerdo. El depósito está listo. Pero estamos hablando que ese sistema tiene que ir desapareciendo. Es decir, no podemos seguir manteniendo un sistema caduco. Es decir, ya tenemos a los limeños con otra esperanza, con otra expectativa cuando llegó el Metropolitano y llegó el Metro de Lima. Es decir, ¿cómo hacemos para ir desapareciendo este sistema? Mira, no tanto mantenerlo con las revisiones técnicas, una sino cosa que, de fondo, y que es importante, pues es un problema social, económico. O sea, mantenemos la cosa. No, de ninguna manera. Entonces, de ninguna manera. ¿qué hacemos? Voy al tiempo que tú pierdes un mes de año en estar sentado, tiempo de más en transporte público. Ya en cualquier medio. Claro. Puedes ir en tu BMW, si es que lo tienes, o puedes ir en combi. Pero es un sacrificio movilizarte en Lima y la pérdida de tiempo es enorme. Perdemos 4.000 millones de dólares al año por las externalidades de transporte. Ahí viene el tema de la discusión del tren eléctrico, del subterráneo. O sea, hay una gran preocupación ahora por el monto. Pero si perdemos 4.000 millones, hemos perdido en estos 10 años 40.000 millones de dólares. Me vas a decir, a mí no, ya discutiremos en otro momento del tren, del subterráneo. Pero yo creo que se tomó la decisión. Y así como Odebrecht fue también único postor para el tren, para la línea 1, acá hay un único postor que ya ganó. Yo mismo pensé que era muy alto el precio, que se había, digamos, al monto que se había llevado. Pero ya se tomó la decisión, hay que hacerlo. Si no, nos vamos a pasar 2 años con una nueva formulación. Enrique Cornejo tiene otra opinión al respecto y con eso vamos a regresar después de la pausa. Quedamos en esta construcción bastante cuestionada del metro, pero que ya está finalmente. El subterráneo. Sí, el subterráneo. Y usted, bueno, siempre ha dicho que no estaba muy de acuerdo con esta construcción en algunos aspectos. Sí. Pero creo que la proyección va más. Claro, la línea 2 es la que le da la consistencia final para lograr que el sistema de transporte rápido y masivo metro sea ya irreversible. Porque la línea 2, al hacer el cruce este-oeste y teniendo la línea 1 que va sur-norte, ¿verdad? Ya tenemos, digamos, el eje central que hará que de todas maneras se construya la 3, la 4, la 5, la 6 y las futuras líneas. Pero mi problema y mi crítica y mi preocupación sigue siendo algunos temas de fondo con los que se ha concesionado esta línea 2. Por ejemplo, el hecho de que ante la pregunta que me hicieran o que se hiciera un televidente, ¿se hizo el mejor método constructivo para el viaducto? La respuesta es, no sabemos, porque nunca se pudo preguntarle a los postores, porque nunca dejaron que los postores pudieran hacer las mejoras o soluciones técnicas que la ley plantea. ¿Qué viaducto, perdón? ¿De la línea 1? No, de la línea 2. Pero no hay viaducto ahí. No, sí. Es subterráneo. Subterráneo. Digamos, viaducto no es. Bueno, hay 3 formas de manejar un metro o un tren. Subterráneo, profundo, superficial, o viaducto elevado. Este es subterráneo. Lo que digo es que en el trazo, para ver la fórmula constructiva que correspondiera, nunca pudieron los postores, porque nunca se les preguntó, decir cuál sería su fórmula. Si les hubieran preguntado, todos, y estoy seguro que el que ha ganado también, hubieran dicho, vamos a hacer un esquema mixto, que funcione en otras ciudades y que, por supuesto, como ha dicho, es mucho más barato. Claro, a ver, entonces, perdón, ese es brevemente porque tenemos que combinar. Ese es un tema, pero el segundo tema es que hemos perdido 2 años, porque al gobierno actual se le ocurrió que primero tenía que hacer el estudio y luego la obra. Y con la tesis de que mejor es hacer el estudio porque eso, digamos, garantiza, etcétera, etcétera, hicieron ese concurso primero. Conclusión, pasaron 2 años y tenemos solo una factibilidad. Perdón, Enrique, pero hay algo que no tienes que señalar para ser completo, porque si no estamos pensando en una oposición al gobierno central. Aquí tiene responsabilidad muy importante los asesores de Susana Villarán. Ellos fueron los que pararon e insistieron en que se hicieran los estudios primero. ¿Pararon en la línea 2? Pararon la viada que había dado el presidente de la República por televisión. Querían hacer la línea del Metropolitano. No. Exacto. Y porque querían que había una línea del Metropolitano también igual, pues, a la estación central. No, y el mismo trazo. El mismo trazo. Muy parecido. Al punto que no tenemos estación en el Estadio Nacional. Una cosa de locos. Porque el criterio técnico es que el trazo debe ir
por las zonas que corresponden y por las zonas masivas. Pero Enrique, eso es lo que pidió. Lima dijo no. Pero por supuesto, último estoy de dijo acuerdo contigo. que vaya y se integre en la estación central del Metropolitano. Y se fueron a un hacer error enorme. Error terrible, pero déjame terminar. Entonces, ¿dónde veo? Todos estamos más o menos de acuerdo. O sea, estamos de es acuerdo. difícil. ¿Podrían aliarse, cree usted? Puede ser, como no, ya conversaremos. Pero el punto es el siguiente: 2 años perdidos para tener factibilidad. ¿Y a dónde voy? La factibilidad, esto se conoce perfectamente, la diferencia con el expediente técnico es la ingeniería de detalle, es decir, meterse 25 metros al fondo y encontrar que hay arqueología, tubos, interferencia, lo que sea. Eso todos saben que va a significar un mayor valor. Yo dije eso y el ministro de Transportes me contestó y me dijo, ¿cómo? Eso es una concesión. Por supuesto que quien se tiene que hacer cargo de eso es el concesionario. Bien. Pero como yo insistí y varios más, entonces al final dijeron, ok, si es riesgo geológico, el Estado asume. El valor va a subir. ¿Cómo ser más diligente? Porque mucha gente, y ustedes también lo tocan, reclama mayor rapidez, ser más ejecutivo, sobre todo porque la gente... Cada vez que nos juntamos a... 1, 2... los accidentes siguen ocurriendo. Cada vez más gente muere en las pistas. ¿Cómo ser más diligente, más ejecutivo, más proactivo para la gente, mejorando el transporte? Mira, el temor que tengo acá es que suceda lo mismo que sucedió con el tren eléctrico que se paró por 15 años. Por mezquindad. Por mezquindad. Y en este momento, si ya se ha tomado la decisión, yo creo que hay que apoyarla. Y cualquier mejora se puede hacer en el camino, porque indudablemente esto va a ser en 2 etapas. Una primera etapa que es de Ate hasta el centro de Lima y del centro de Lima al Callao. Hay tiempo para hacer esas modificaciones, pero no detengamos el proyecto, porque sabemos, el alcalde Castañeda no apoyó el tren. Él ofreció el tren en la campaña, en la primera campaña, y después realizó el Metropolitano. Cuando Andrade quería el urbanismo. Ustedes todos lo recuerdan. Claro. Entonces, hay un caso concreto. Y se detuvo, el tren se detuvo. Y anteriormente ya se había detenido muchos años. Corres el peligro ahora de que el mismo Lucho Castañeda pueda asumir la alcaldía de Lima. Ya están asumiendo que se la lleva Castañeda, ¿no? Yo sí creo que... O sea, es el corte del día, podrías decir que sí, pero ese es un temor. Claro. Porque puede ser, el Lucho Castañeda puede ser el mismo Pedro Pablo, no apoyó cuando era primer ministro de Toledo, no apoyó el tren eléctrico. Yo creo que Entonces, ante la pregunta cómo acelerar, ok, la línea 2 está así, el gobierno tendrá que asumir sus responsabilidades por lo que hizo, pero efectivamente... La pregunta es desde Lima, porque usted está mirando el MTC, que ha sido usted ministro, pero desde Lima, es decir, con los corredores que ya están... Pero vamos, desde Lima yo como alcalde pediría lo siguiente. A ver, ¿cuál? Saquen ya todos los concursos, de la 3, la 4, la 5 y la 6 que acaba de plantear el Metro de Lima. Del Metro de Lima. Ya, pero es que van a pasar por mi jurisdicción, tengo que opinar. Y no es cuestión de ser un alcalde de balcón, nada más, ¿no? Y voy a opinar en el siguiente sentido. Saquen el concurso, pero sáquenlo, por favor, con el siguiente sistema. Concurso oferta. Entonces, ahí estamos de acuerdo. O sea, más rápido. No, ¿por qué más rápido? Porque me hacen en una sola el estudio y la obra, 2 años ganados. Claro. Entonces ahí ya tienes 2 años. Y 8.000 millones de dólares para seguir la cifra. Metropolitano. En el Metropolitano, para empezar, primera tarea de la siguiente administración, regularizar el Metropolitano que hoy día no tiene concesión iniciada. La concesión se inicia cuando se cumplen las funciones del concedente, que en este caso... Lo que tú decías, cuando quitar a la competencia. Pero lo grave es que como no está iniciada en el periodo de la concesión, van 3 años y solo hay que pagar lo que se ha gastado, pero en algún momento recién correrá el primer año de los 10. Entonces, esto es un tema gravísimo que tendrán que responder la actual alcaldesa y el anterior alcalde. Bueno, un gusto tenerlos esta mañana y hablaremos de otros temas que competen a Lima y cada uno ya con sus propuestas, por lo menos cuando ya también se formalice su candidatura. O hagan alianza, porque parece ser que consiguen muchos temas. Pero está bien, es en pro de Lima. Ese es un debate propositivo. Todo por el bien de la ciudad y de los ciudadanos. Gracias a Alberto Sánchez, actor de Enrique Cornejo. Son las 8:33. Vamos a la pausa en el programa.